Hola de nuevo, bienvenidas, bienvenidos a este ciclo de clases magistrales que tienen que ver con estrategias de intervención en promoción de la salud mental en el ciclo vital. La primera clase fue hace 15 días que tuvo que ver con el ciclo vital infancia y adolescencia. La masterclass de hoy va a estar centrada en la adultez y la próxima clase va a estar centrada en la adultez avanzada o vejez. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la psicología positiva para ir entrando en lo que son las estrategias de intervención. La psicología positiva es la ciencia o disciplina o enfoque que se encarga de estudiar el estudio del funcionamiento óptimo de las personas. Lo podemos resumir como el enfoque de la psicología que estudia el bienestar psicológico, las virtudes humanas y las condiciones que potencian o se relacionan con el bienestar. Yo siempre he dicho que en vez de llamarla psicología positiva, la deberíamos llamar psicología del bienestar. Entonces, como variables centrales de este enfoque tenemos el bienestar en sus múltiples modelos, desde los modelos hedónicos a los modelos eudaimónicos, la experiencia óptima y las virtudes humanas. De alguna manera, lo que busca también la psicología positiva es desarrollar la resiliencia y desarrollar la mejor versión de nosotros mismos de acuerdo a nuestros recursos y de acuerdo al contexto en el que estemos. Por supuesto, hay unos antecedentes claros, hay unos antecedentes filosóficos claros que tienen que ver con la eudaimonía, que tiene que ver con Aristóteles, también hay antecedentes en la psicología, como la psicología humanista, aunque al enfoque como tal no le guste admitirlo, pero hay base, por supuesto, en los trabajos de Rogers y en los trabajos de otros psicólogos humanistas. Entonces, también para ir resumiendo, pilares de la psicología positiva, bueno, vamos a encontrar que hay tres pilares, que son las emociones positivas, que vamos a hablar un poco sobre ellas y su rol en el bienestar, las virtudes y fortalezas del carácter, que las vimos la semana pasada, que tienen que ver con esos rasgos de la personalidad que tienen valor moral y que se relacionan directamente con el bienestar de las personas. Y estas virtudes están categorizadas de acuerdo a cómo se aplican. Está la virtud de la sabiduría, la virtud del coraje, la de la trascendencia, y cada una de esas 6 virtudes se descompone en 24 fortalezas del carácter, que son los rasgos positivos. Y también otros de los pilares son las instituciones positivas. Ahí vamos a hablar cómo la familia, el trabajo, la escuela o la comunidad pueden convertirse en instituciones que promuevan bienestar. El primer modelo de la psicología positiva fueron las 3 vidas o las 3 vías de la felicidad, que tienen que ver con vida placentera, que es la vida hedonista, la vida comprometida, que es la aplicación de las fortalezas para el deber, y la vida con sentido, que es la aplicación de las fortalezas en el sentido de trascender o de pertenecer a un proyecto más grande que uno. Sin embargo, este modelo fue insuficiente y se reconvierte al modelo PERMA, que es el que vemos a la derecha. El modelo PERMA tiene que ver con emociones positivas, que es la P, es la vida placentera. La E tiene que ver con engagement, que tiene que ver con vida comprometida. La R no existía de alguna manera en el modelo anterior, entonces la R tiene que ver con relaciones sociales y el manejo de lo social. Y es importante recordar que esto viene de modelos americanos, entonces no nos extraña que una cultura tan individualista en un primer modelo de bienestar no haya tomado en cuenta la relación con los demás. Acá luego vamos a tener la M de meaning, que de alguna manera sigue siendo la vida con sentido. Y vamos a tener un nuevo elemento que es la A. La A tiene que ver con achievement y logros, que tiene que ver con aquellas metas y planes y objetivos de carácter altamente intrínseco que la persona va trazándose y va logrando. Entonces, desde el modelo PERMA de bienestar, vamos a verlo como una variable relacional en base a estos 5 elementos, y las vías de intervención, como vamos a ir viendo, van a ir orientadas a promover cada uno de estos elementos en la vida de la persona y, por supuesto, promoverlo desde un punto de vista auténtico, intrínseco y respetuoso para el sujeto.
Por supuesto, vemos la flecha transversal que atraviesa toda la psicología positiva, ya sea desde el modelo de las tres vidas de la felicidad o el modelo multidimensional de bienestar. Las fortalezas y virtudes del carácter son rasgos que van a posibilitar la mejor versión de nosotros mismos, nuestra experiencia óptima y nuestro bienestar psicológico. Antes de adentrarnos más a lo que es la psicología positiva, quiero hablar un poco de la adultez. Y usted dirá, bueno, pero la adultez no es muy sencilla, no tiene que ver con que cumplamos 18 años y ya entramos en la primera parte de la adultez. Bueno, desde el punto de vista legal, la adultez comienza a partir de los 18 años en la gran mayoría de los países, pero se podría decir que desde el punto de vista psicológico comienza a los 21 años. Incluso ya esto comienza a ser discutible porque estamos viendo de algunos años para acá, inclusive desde los 90, los 2000, y ahora hay que ver cómo se configura todo esto con esta nueva crisis sanitaria y económica que se viene, porque por más de que uno sea optimista, hay que tener en cuenta que el mundo se está complicando cada vez más desde el punto de vista económico, social y ahora de salud con el tema del coronavirus. Entonces, ya hemos venido viendo que los cambios sociales, económicos y políticos han ido modificando las tareas psicosociales de la adultez. Bueno, muy sencillo. Por lo menos ya las mujeres trabajan, aunque suene cavernícola, pero hace algunos años atrás las mujeres no trabajaban desde el punto de vista formal. Entonces ya hay mujeres que salen al campo laboral. Entonces ya el rol de mujer, de ama de casa, prácticamente no existe, porque además la vida se ha hecho tan cara que hace falta que casi todos los miembros de el hogar o de la familia tengan que salir a trabajar. Y también lo vemos con las nuevas generaciones. Por lo menos hay muchos jóvenes que tienen que trabajar y estudiar al mismo tiempo porque deben aportar a la casa. Entonces, esa ruta típica o conservadora de la adultez, de que te gradúas, vas a la universidad, consigues un buen trabajo y te casas, esa trayectoria educativa no se está viendo en los países industrializados y surge un concepto muy interesante debido a estos factores sociales, económicos, políticos, culturales que van retrasando la entrada a la adultez y lo conocemos como la adultez emergente. La adultez emergente se entiende como un fenómeno cultural que está sucediendo en sociedades industrializadas a partir de los cambios sociodemográficos que han venido ocurriendo en los últimos años, tales como el aumento del acceso a la educación universitaria, el aumento de la fuerza laboral y la postergación de hitos como el matrimonio y el tener hijos. Si tú le preguntas a la mayoría de los adultos jóvenes qué quieren hacer con su vida, la gran mayoría te va a mencionar matrimonio e hijos en el último lugar de la lista de prioridades. Entonces estamos viendo que esta adultez emergente se está alargando inclusive hasta los 30, 31 años, inclusive 32 años de edad. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, en vista de esto, está diciendo, hey, se nos está alargando la adolescencia tardía, porque los estudios están dando cuenta de que en varios países existen los famosos ni estudian ni trabajan, y además en países como Italia, o sea, países de primer mundo, y que te diré en países latinoamericanos, además del factor cultural, los hijos están volviendo a vivir con los padres, e inclusive ya se está estilando que los hijos no están saliendo de de la casa familiar. ¿Por qué? Porque lamentablemente las pocas ayudas que ofrece el gobierno son para personas con hijos o casadas. Entonces las personas solteras no entran en el rango de recibir ayuda del gobierno, la gran mayoría. Entonces, ¿qué hace eso? Que se vayan quedando con los padres. Entonces, ¿para qué hablo de esto? Bueno, porque hay que tener en cuenta que la adultez está cambiando. Hay que tener en cuenta lo que dicen muchos abuelos y padres mayores. Dicen, ya yo a tu edad tenía no sé cuántos hijos, una casa, una familia, un trabajo. Sí, es la verdad. O sea, los roles de la adultez, las tareas psicosociales de la adultez están cambiando y con esto que estamos viendo del coronavirus
Y por lo menos acá en Venezuela, si hablamos del contexto cercano a Venezuela, ya habíamos visto cómo la crisis social, la crisis económica, la crisis política había impactado en cómo se vive la adultez y en cómo se configura la adultez. Ahora, con el tema coronavirus, que viene una crisis, o viene, o ya estamos viviendo una crisis generalizada, por supuesto los roles de la adultez van a cambiar. ¿Por qué? Porque los planes de mucha gente están cambiando. Entonces, inclusive puede ser que aquellos que querían tener hijos, que querían casarse y tener hijos en un lugar 5 de la lista de prioridades, puede ser que esa lista de prioridades cambie y tener hijos y tener una familia o casarse ya ni siquiera esté en el orden de prioridades, porque aunque suena muy fuerte decirlo, ahora la prioridad es sobrevivir. Y eso por supuesto se escucha feo, pero es la adultez que se está viviendo en este momento. Por supuesto, esto va a pegar más a la adultez joven o a la adultez emergente, porque era la adultez que estaba saliendo a buscar trabajo, era la adultez que estaba terminando la universidad. Y yo le digo a mis amigos, mira, wow, qué complicado debe ser hacer una carrera universitaria y buscar trabajo en este momento. Porque a pesar de todo, a uno le agarra esta crisis, bueno, con trabajo, con un nombre, con cierto recorrido profesional, pero imagínate tú lo que sería comenzar a buscar y a tocar puertas en este momento histórico de la humanidad. Entonces, por supuesto, esto va a afectar. Desde un punto de vista clásico, la adultez se define desde un punto de vista psicológico, y me gustan mucho las palabras de Papaya, como la independencia, ¿ok? La capacidad que tú tengas de ser independiente, la capacidad que tú tengas de ser responsable de tus actos y tener autonomía, y independencia económica. Y fíjense que aquí yo como un signo de interrogación, como que, wow, ya va. ¿Alguien conoce la independencia económica? Bueno, y es lo que venimos hablando, o sea, esta adultez emergente se ha visto caracterizada porque no tiene independencia económica. Entonces, ¿hasta qué punto podemos hablar de la adultez clásica, entendida como la característica de independencia económica? ¿Tendrá esto que cambiarlo? Eh, Capaz que en el siglo XXI la vida nos está volviendo a decir, miren, parece que hay que seguir viviendo en comunidades familiares o hay que seguir viviendo en la tribu. Entonces, es muy interesante todo esto que está pasando. Fíjense cómo yo lo coloco como un signo de interrogación, y por supuesto, todo esto que está pasando va a generar una diversidad de trayectorias evolutivas en la vida adulta, y además ya venía pasando, o sea, en el sentido de que ya es cada vez más común que tú escuches gente que diga, ay, yo no me quiero casar, ay, yo no quiero tener hijos, ay, tener hijos no te hace hombre y no te hace mujer. Entonces se ha abierto un abanico de formas subjetivas de vivir la adultez que todas son válidas, a menos que vivas en países muy conservadores. Bueno, no vamos a ahondar sobre eso, pero cada vez más, y por eso vemos la televisión y vemos las demandas sociales, cada vez más las trayectorias evolutivas son diversas. Por supuesto, entre esta diversidad de trayectorias evolutivas y lo que está pasando en el mundo, eso puede generar de alguna manera ciertas situaciones. Algunas para trabajar en psicoterapia, otras para trabajar en clínica y otras para trabajar en cáncer. ¿Por qué? Porque si recordemos la gran tarea clásica de la adultez, las dos tareas psicosociales básicas de la adultez son amar y trabajar. ¿Y cómo podemos amar y trabajar en este contexto y en esta adultez emergente y esta adultez joven que cada vez se hace más emergente? Entonces pueden ser tópicos de consulta bastante comunes que podemos ir atendiendo. Entonces, también haciendo un pequeño repaso de qué estamos hablando desde la psicología positiva. ¿Hablamos de psicoterapia, hablamos de clínica o hablamos de counseling? Bueno, para los que no estuvieron en la clase pasada, podemos hablar de los tres niveles, porque una de las metas de la psicología positiva es la promoción de la salud mental e intervenir en activos de salud o en el desarrollo de activos y recursos personales que puedan actuar no solo como elementos resilientes ante la existencia, ante las dificultades que pueden ocurrir en la asistencia humana, sino también promover espacios de salud mental. Y eso, por supuesto,
lo vamos a ver en espacios psicoterapéuticos, lo vamos a ver en espacios clínicos y lo vamos a ver en espacios de counseling. Como que viéndolo gráficamente, la psicología positiva se basa en la promoción de la salud y la promoción de la salud es el proceso en el cual ayudamos a que las personas tengan control sobre su salud y la puedan mejorar. Las intervenciones en promoción de la salud siempre van orientadas a que la persona pueda identificar y reconocer activos de salud, ponerlos en práctica y mejorar su bienestar, su salud física e integral. Cuando hablamos de prevención, hablamos de otro paradigma, pero que si tú te das cuenta son paradigmas que se van ayudando mutuamente. ¿Por qué? Porque en la prevención primaria tú lo que haces es atender un síntoma común, que puede ser una intervención grupal, pero una intervención en salud mental puede tener ambas características, puede tener características de promoción de la salud, por ejemplo, si trabajas con autoestima, o trabajas con autoeficacia, o trabajas con fortalezas del carácter, y eso a su vez va a tener una fuente de prevención primaria porque capitalizar esos rasgos o capitalizar esos estados de la personalidad te ayudaría a contrarrestar otros efectos de riesgos psicosociales. Por supuesto, la prevención secundaria y terciaria se hace un poco más clínica o más terapéutica porque en la prevención secundaria ya hay un síntoma y hay de alguna manera un diagnóstico andando. Entonces, acá la principal fuente de intervención es la psicoterapia. Y en la prevención terciaria sabemos que ya hay un diagnóstico, ya hay una enfermedad, ya hay un proceso y casi siempre son procedimientos de tratamiento y de rehabilitación, como por ejemplo la psicología hospitalaria, la psicooncología. Pero ¿qué quiero rescatar de esto? Que eh, sin importar el nivel de atención psicológica, sea desde la promoción hasta la prevención, y sin importar la modalidad, sea psicoterapia, clínica o counseling, de alguna manera vamos a buscar intervenir también desde salud mental. Y eso lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, cuando estamos haciendo la formulación del caso o cuando estamos haciendo la entrevista. En esa entrevista tú debes preocuparte por levantar información no solamente del síntoma o del malestar que el sujeto adulto reporta, sino también de lo que está bien, de lo que funciona bien y cómo podemos capitalizar. Entrando ya a lo que son las vías de intervención, vamos a darnos cuenta que uno de los, digamos, avances más significativos de la psicología positiva ha sido estudiar las emociones positivas. ¿Ok? Yo siempre digo, bueno, a mí el término emoción positiva, emoción negativa no me gusta mucho, pero sin embargo respeto la clasificación. ¿Por qué no me gusta mucho? Porque desde un punto de vista adaptativo, las emociones siempre tienen algo que aportar. Ahora, que las podamos clasificar de acuerdo a su valencia en agradable y desagradable, ok, pero tenemos que estar claros que hay emociones desagradables como el asco, la ira, la tristeza, que pueden tener una valencia desagradable, pero que a nivel adaptativo nos aportan algo, ¿ok? O nos aportan protegernos, o nos aportan salvarnos, o nos aportan no ponernos en situaciones en las cuales podemos salir perjudicados. Pero viendo la clasificación de la valencia como emociones positivas, aquellas emociones que son placenteras o agradables en su experiencia, podemos entender que la psicología siempre hizo mucho énfasis en las emociones negativas, claro, porque venimos de un modelo médico donde las emociones negativas siempre han sido consideradas síntomas o factores de riesgo que conllevan a otros estados, pero hasta el 2000, por ejemplo, no se había hecho gran avance en el estudio de las emociones positivas. Es más, yo me acuerdo cuando yo estaba más pequeño que la gente le decía, pero ¿para qué vas a hablar de amor? ¿Para qué vas a hablar de amistad? O sea, ¿para qué hablar de cosas buenas? Y eso fue una visión bastante marcada en la psicología, en la psiquiatría, en la psicoterapia, en las ciencias de la salud mental. O sea, vamos a encargarnos de estudiar lo negativo y ver cómo lo compensamos. Pero durante mucho tiempo tuvimos olvidadas las emociones positivas. Bárbara Fredrickson plantea una teoría de emociones positivas en las cuales ella plantea la utilidad de las mismas. Ella dice que las emociones positivas tienen la capacidad de generar espacios de experiencia agradable o placentera, tienen la capacidad de abrir nuestra mente, de que pensemos mejor,
de que nos volvamos más constructivos y que por supuesto nos transformemos e incluso plantea que las emociones positivas tienen funciones de resiliencia. Entonces, para ir puntualizando, ¿qué son las emociones positivas? Son aquellas emociones en las cuales tú vives la experiencia de manera agradable. Ejemplos de emociones positivas, vamos a tener la alegría, la esperanza, la serenidad, el amor, la gratitud, es decir, aquellas situaciones que se conecten con agradabilidad. Y estas emociones hacen que nuestra mente se vuelva más abierta, entonces estamos como más abiertos y aumentamos nuestra capacidad de percepción y de aprendizaje y nos volvemos más constructivos. ¿Por qué nos volvemos más constructivos? Porque según la autora, las emociones positivas desarrollan recursos físicos porque mejoran nuestra salud, desarrollan recursos mentales porque nuestra mente se vuelve más ágil y más abierta, y también recursos sociales porque, por supuesto, la emoción nos conecta con los demás. También acá ella explica el rol resiliente de las emociones positivas y ella dice que vivir emociones positivas nos hace también ser resiliente, porque cuando estamos pasando momentos de adversidad en la vida, es importante recordar aquellos momentos felices y cómo tomar energía de esos grandes momentos que hemos tenido de felicidad o de bienestar o de satisfacción. Y por supuesto nos transformamos porque crecemos, pues sobre todo vemos al rol de esas emociones esas emociones positivas que vivimos en el pasado, nos conectamos con la emoción, agradecemos la emoción y tomamos esa energía para seguir adelante. Los que me conocen más de cerca saben que yo siempre miro el rol de los modelos de bienestar, que acá no he dado una clase a full de los modelos de bienestar, pero la gente que me conoce sabe, de Carol Reef, que vamos a hablar luego sobre ella. Yo soy más creyente de los modelos de bienestar y autores que están más basados en los modelos eudaimónicos. En realidad el bienestar no necesariamente tiene que ver con que tú te sientas bien, sino con que tú quieras lo que haces. Entonces hay una gran diferencia. Sin embargo, es válido hablar de emociones positivas y acá el punto de llamado de atención está en las vías de intervención. A ver, la emoción positiva es efímera y es vacía si no tiene un significado, ¿ok? Entonces, acá en las vías de intervención hay que ser muy cuidadoso con cómo yo voy a generar emociones positivas, ¿ok? Y cuáles son las vías de esas emociones positivas. Son vías con sentido, son vías pertinentes y por supuesto son vías saludables. A ver, vamos a llevarlo a ejemplos concretos. No es lo mismo generar emociones positivas con un pase de cocaína, no es lo mismo generar emociones positivas con una botella de whisky, no es lo mismo generar emociones positivas con un atracón de comida, no es lo mismo generar emociones positivas con sexo desenfrenado e inseguro. O sea, fíjense que son situaciones en las cuales los riesgos son altos. A generar emociones positivas desde un lugar de sentido, por ejemplo, yo me siento orgulloso de mi trabajo, yo me siento alegre del día que tuve hoy con mi familia, o sea, qué tanto sentido, qué tanta coherencia y qué tanta adaptabilidad tiene esa emoción positiva en tu vida. Entonces, por supuesto, como terapeutas, como profesionales de la salud mental y como personas, debemos reflexionar, bueno, ¿cuáles son las vías de mis emociones positivas? ¿Cómo las cultivo? ¿Las hago de manera sana? ¿No las hago de manera sana? ¿Cómo puedo aumentar las vías de camino a mis emociones positivas de manera sana? Entonces ahí les dejo esa reflexión que luego podemos hablar en, en la ronda de preguntas y de intercambiar experiencias. También en ese sentido vamos a ver algunas intervenciones que la literatura ha descrito desde un punto de vista de promoción de la salud mental. Vuelvo y repito, la utilidad de las emociones positivas como la utilidad de estas intervenciones para potenciar el bienestar podemos aplicarla en espacios no clínicos y en espacios clínicos psicoterapéuticos o de counseling. Todo va a depender de la creatividad
capacidad estratégica o planificación estratégica del diseño terapéutico que cada uno de nosotros maneje y por supuesto también de las características del sujeto consultante o del cliente como tal. Pero acá voy a explicar algunas intervenciones que plantea Sonja Lyubomirsky, una de las autoras más importantes del constructo de bienestar. Ella plantea que, ella no, ojo, gran parte del enfoque de la psicología positiva plantea que el ser humano es un ser humano activo, viene desde una postura más constructivista, el ser humano construye su vida y tiene un potencial o tiene libre albedrío para tomar las decisiones y actuar en consecuencia de sus creencias y de sus actos. Entonces, para esta autora, como para gran parte de la psicología positiva, el ser humano tiene un componente activo y de responsabilidad y de motivación para hacer las cosas que hace. Entonces, ellos hablan incluso de un 40%. Yo soy muy crítico con los porcentajes en psicología. Ellos dicen que el bienestar está determinado por una fórmula del 100%, donde el 50% son los genes, donde el 10% son las circunstancias y el 40% es ese comportamiento deliberado que voy a explicar ahora. A ver, yo puedo estar de acuerdo con esos factores intervinientes en el bienestar psicológico. Por supuesto, la genética va a pesar de una manera impresionante, pero darle un 10% a las situaciones y contexto, no lo sé. Me parece una visión muy de primer mundo, una visión donde el país funciona. Y asignarle un 40% no lo sé. Ahora, de que los tres intervienen en el bienestar, sí, pero tú no me vas a decir a mí, en países como los que vivimos nosotros, donde hay una alta delincuencia, donde hay dificultades económicas, donde tú sales a agarrar el bus y en muchos lugares ni siquiera hay una parada y mucho menos hay bus o hay transporte público, que el 10% está representado por las condiciones de vida. Creo que además es muy respetuoso decirle eso a alguien que se acuesta sin comer todas las noches porque no tiene dinero para comer, porque el sistema tampoco le ha aportado condiciones idóneas para trabajar. Entonces creo que hay que ser muy cuidadoso desde ese lugar. Pero yo sí creo que, por supuesto, la genética, las condiciones contextuales, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo en esos porcentajes que la literatura señala, que me gustaría escuchar. De intervenciones que Sonja Lyubomirsky plantea desde el punto de vista clínico y no clínico que pueden ayudar a la práctica. También es práctica la amabilidad. Ojo, la amabilidad en este enfoque no es sencillamente ser educado o ser cordial. No, la amabilidad tiene que ver con ser gente, como digo yo en venezolano. Es decir, que tú tengas una preocupación, llamarlo y ponerte a la orden. O sea, ser amable significa tener contacto social con el otro para tener la capacidad de escucharlo y de ayudarlo si lo requiere. ¿Ok? Otra de las estrategias que plantea Sonja es cultivar el optimismo, y el optimismo es sumamente importante para la psicología positiva porque, por supuesto, nosotros tenemos bastante herencia cognitiva conductual. Entonces, nosotros entendemos el optimismo como ese estilo explicativo de la realidad en el que tú crees que van a pasar cosas buenas o cosas malas y las atribuciones pertinentes o respectivas a cada una de esas cosas. Entonces, por supuesto, si tú tienes un nivel de optimismo adecuado, tú vas a tener posible salud mental. Ahora, si tu nivel de optimismo es bajo y más bien en vez de tener un estilo explicativo optimista, vas a tener un estilo explicativo pesimista, posiblemente vas a tener mayor nivel de ansiedad y posiblemente puedes configurar una depresión, porque si crees que las cosas siempre van a salir mal y además siempre vas a culparte a ti por tus pocas habilidades o de dominio, bueno, el resultado va a ser un poco desadaptativo. Evitar pensar demasiado, que tiene que ver con la rumiación, o sea, bueno, aprendamos también a regular nuestros pensamientos y emociones y a cortar estados emocionales, o sea, sobre todo las mujeres, yo siempre digo, son expertas en la rumiación y en el de evitar pensar demasiado. Las mujeres en un minuto de una escena ya hicieron 5 novelas y cada novela tiene 3 finales alternativos. Y
en esas novelas y en esos finales alternativos, uno es peor que el otro. Entonces imagínate tú vivir una constante rumiación en el pensamiento sobre el pensamiento, casi siempre esto ligado a situaciones negativas o a situaciones desadaptativas, va a generar malestar. Como dicen por allí, los ansiosos terminan sufriendo más por lo que no pasa que por lo que pasa. Y bueno, va por allí. Ser agradecido. La gratitud es una de las fortalezas del carácter que más se relaciona con el bienestar en todas las etapas del ciclo vital. Y la gratitud consiste en que tú te des cuenta, la gratitud tiene dos componentes, emocional y cognitivo. En el cognitivo tú te das cuenta de que has sido beneficiado y ese ser beneficiado te genera una emoción, que en todo caso es la gratitud. Y claro, la gratitud tenemos que aprenderla también desde un lugar muy de la humildad y desde un lugar también de la sencillez y desde un lugar del no sobremerecimiento. O sea, debemos comenzar, y ahora en tiempos como estos, debemos comenzar a agradecer simplemente por el hecho de estar vivos, que ya no es una cosa que damos por sentada. Ya, por ejemplo, esta clase la estamos haciendo en el contexto pandémico del coronavirus, y para nadie es un secreto que ya varias personas cercanas están muriendo y además que cada vez más los nombres de las personas con coronavirus se hacen más familiares y se hacen más cercanos. Entonces, esa gente que decía por allí, agradezco estar viva, y había gente que se burlaba, ¿no? Ya eso ahora está siendo cada vez más pertinente. Entonces, por supuesto, la gratitud es enemiga del egocentrismo, la gratitud es enemiga del narcisismo, la gratitud es enemiga de ser egocéntrico, más bien la gratitud abre la puerta a la prosperidad. Otra de las intervenciones es cuidar las relaciones positivas. Recuérdense que el apoyo social es importantísimo, pero además las relaciones que tú tengas van a dar cuenta de tu bienestar. Entonces acá, por supuesto, desarrollar o intervenir, mejor dicho, en desarrollar estilos de apego más saludables, trabajar desde la empatía, trabajar desde la asertividad, trabajar desde la frontalidad, trabajar las habilidades sociales y trabajar la resolución de conflictos sería bastante pertinente. Otra de las estrategias tiene que ver con estrategias de afrontamiento. ¿Y qué son las estrategias de afrontamiento? Entendemos por afrontamiento la capacidad que tenemos de resolver situaciones, y las estrategias van a ser, bueno, ¿cómo resuelvo yo situaciones? Entonces, Sonia en la literatura ha dicho, ojo, el evitar situaciones no las resuelve. Entonces, debes desarrollar estrategias de afrontamiento activo en las cuales tú, en vez de evitar el problema o centrarte en la emoción que genera el problema, te centres en la forma de cómo resolver el problema. Otra de las intervenciones que plantea Sonia tiene que ver con fluir, y el fluir tiene que ver con genera experiencias óptimas. El flujo es un estado motivacional en el cual participan un componente cognitivo en el cual tú te sientes competente para la actividad que vas a realizar. Y el estado de flujo se da cuando tú te sientes competente, la actividad es sumamente retadora para ti y te concentras tanto en esa actividad que te vuelves uno con ella y puedes sentir que el tiempo pasa volando. Me gustaría luego, en la sesión de preguntas o de intercambio, conocer cuáles son sus experiencias de flujo, y si no, entonces, bueno, una de las intervenciones que dejo por acá es buscar cuáles son mis experiencias de flujo. Otra de las estrategias tiene que ver con vive las alegrías. Y esto tiene que ver con el saboreo. Vivir las alegrías tiene todo lo negativo que le pasa, pero le pasa una cosa buena o una cosa agradable. No, eso no lo cuenta. O sea, esa parte no lo da. De la cultura. Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo no voy a contar tal cosa porque la empago. O me la cargan. Aprender a vivir las alegrías, compartir las alegrías, las emociones positivas crean espirales, como vimos hace un rato en la teoría de emociones positivas. Entonces, es bueno pensar, bueno, ¿qué cuento yo? ¿Yo cuento espirales de emociones positivas o más bien cuento espirales de emociones negativas? ¿A la gente le gustará conversar conmigo o qué se lleva la gente después que conversa conmigo? ¿Se leyó una nube negra o se leyó una nube más o menos agradable?
Entonces hay que vivir, o sea, desde ese lugar. Bueno, me voy a convertir también en un promotor de alegría y en un promotor de emociones positivas. Voy a disfrutar las cosas buenas que pasan, por pequeñas que sean. Entonces, por supuesto, acá también hablamos del agradecimiento y hablamos del optimismo. Otra de las estrategias tiene que ver con el compromiso, con los objetivos, y ella plantea la importancia que tiene el plantearse metas y objetivos de orden personal y de orden intrínseco. O sea, una de las cosas que mayor refiere bienestar es el cumplimiento de logros y metas, sí, o sea, logros y metas auténticos con el ser humano. Entonces acá intervenciones como administración del tiempo, como sentido de coherencia, como proyecto de vida son sumamente importantes porque además le dan un camino o esa sensación de sentido a la vida. Y otra de las intervenciones que plantea Sonia tiene que ver con ocúpate del cuerpo y del alma. Entonces ella acá habla, por supuesto, de meditar, del gimnasio, de la espiritualidad, o sea, cómo conectas tú con, con tu cuerpo, pero también con tus creencias, ya sea con la naturaleza, con Dios, con el universo, con las energías o con quien tú creas. Entonces, estas intervenciones, como te digo, tú mismo puedes tomarlas desde un punto de vista no clínico y trabajar en ti, pero también tomarlas, como vamos a ver en los modelos terapéuticos que voy a describir más tarde, aplicarlas en sesiones de counseling o sesiones clínicas. También es importante cuando hablamos de las intervenciones para potenciar el bienestar, no ser cursis. Inclusive la misma autora lo dice y yo siempre lo digo desde un punto de vista más criollo. O sea, no nos caigamos a mentiras. La escogencia de la actividad también tiene que ver con nuestra personalidad y con nuestra forma de ver la vida. Entonces, si a ti hay una actividad que te parezca muy cursi, mira, no la hagas, no la hagas, porque esto tampoco es una lista de chequeo que tú tienes que estar chequeando y soy feliz porque hago esto y por tanto, esa no es la idea. La idea más bien es que, por el contrario, tú te identifiques con alguna de estas actividades, tenga valor intrínseco para ti, tenga coherencia con tu personalidad y con forma de ver la vida y que puedas trabajar desde ese lugar. Entonces, claves para el bienestar duradero del Liubermístic. Bueno, ella dice, ojo, no nos podemos olvidar de la emoción positiva. Es como Seligman, es como Barbara Fredrickson, o sea, ella rescata el hedonismo del bienestar y dice, hay que generar espirales de emociones positivas. Hay que aprovechar la oportunidad y la variedad, es decir, hay que aprovechar la oportunidad que nos presenta la vida y debemos aplicar estas estrategias con variedad. Capaz que en una situación puedo generar estrategias de afrontamiento, capaz que en otra situación puedo ser agradecido, capaz que en otra situación puedo ser optimista. Es importante también el apoyo social. Y esto, como le dije, a lo largo de todo el ciclo evolutivo, el apoyo social. Buscar redes de apoyo en los cuales nos podamos sostener y ahora hablando más de la adultez que veníamos hablando. Ese ideal de la adultez como la independencia completa ya se está perdiendo porque la vida está disolviendo esos ideales del capitalismo o esos ideales del individualismo, la vida lo está disolviendo. Entonces también hay que mantener motivación en que yo quiero mejorar mi bienestar, esforzarme y comprometerme a tal punto de lograr que estas actividades o intervenciones que estamos hablando se conviertan en hábitos que yo pueda emplear de manera ya con esfuerzo en el futuro y que yo diga, bueno, ya yo me convertí en un ser agradecido o me convertí en un ser más optimista de lo que era antes. O mira, yo antes evitaba los problemas, ¿no? Yo ahora los resuelvo. Entonces, bueno, esas son las claves que plantea Ljungberg. Hablando un poco del abordaje clínico, bueno, algunas pinceladas importantes. La psicología positiva trae también consigo una revolución en lo que es la concepción clínica. ¿Por qué? Porque la psicología positiva reconstruye el concepto de normalidad psicológica. Y esto es muy importante desde el punto de vista terapéutico, inclusive desde el punto de vista epistemológico, porque antes, en los modelos más centrados en la enfermedad, o en los modelos centrados en la prevención, la normalidad psicológica no existía como constructo, es decir, la normalidad era entendida desde la ausencia de la normalidad. Era así de sencillo, o sea, nadie sabía muy bien qué era la normalidad psicológica, pero la definían como, bueno, si no hay
anormalidad, estaríamos hablando de normalidad. Entonces, claro, no voy a profundizar sobre lo que es la normalidad psicológica, porque ya eso es tema de psicopatología, pero por supuesto, la anormalidad venía definida por criterios clásicos como la frecuencia, como el malestar, como la coherencia sociocultural o no del síntoma y el malestar o la incapacidad que generaba en el sujeto. Bueno, ¿qué es la normalidad? Entonces la psicología positiva viene a entender que la normalidad psicológica, la eficiencia de los recursos psicológicos, como dice Carol, es también la experiencia óptima o es en sí mismo el bienestar psicológico entendido como la capacidad que tenga el sujeto de reconocer sus recursos, trabajar en un contexto de manera adecuada y sentir que aporta tanto en su vida personal como en el contexto sociocultural. Entonces, esto plantea interrogantes muy interesantes. ¿Qué es una persona normal? ¿Qué hace felices a las personas? ¿Y cuáles son las aplicaciones de este modelo desde la psicología clínica y la psicoterapia? Entonces, por supuesto, el gran avance es que se construye el concepto de normalidad porque se parte desde un lugar salutogénico. Entonces, en la entrevista y formulación del caso, ojo, debemos tener cuenta de la normalidad psicológica porque tenemos que ver que esto es un continuo. A ver, tú por tener algunos síntomas psicopatológicos, tu anormalidad no te define completamente como sujeto, así como vamos a tener, digamos, matices más desadaptativos que otros, eso no quiere decir que el sujeto esté habilitado o incapacitado en otras áreas de su vida. Entonces, a menos que hablemos de trastornos muy complejos, como por supuesto trastornos del estado de ánimo o de la esquizofrenia que no estén controlados. Pero debemos ver al sujeto desde esta integralidad. Entonces, por supuesto, en la formulación del caso, Rison nos plantea que hay que tener tres niveles. El primer nivel tiene que ver con, bueno, ¿cómo apunto yo a la mejoría sintomática? Ok, bueno, este es el motivo de consulta. ¿Cómo mejoro yo este síntoma? ¿Cómo hago yo para intervenir desde el síntoma? Pero también un nivel preventivo, o sea, bueno, yo estoy viendo en el funcionamiento psicosocial de esta persona que además del síntoma hay algunas otras variables involucradas que se podrían mejorar. Bueno, ahí tenemos un punto de acción. Y un tercero, por supuesto, tiene que ver con la promoción de la salud. Y si lo vemos desde un punto de vista clínico, sería, a ver, evitar las recaídas que tenga el sujeto en el futuro. Entonces, una de las vías de intervención que plantea la literatura para evitar las recaídas son los modelos terapéuticos orientados a la promoción de la salud y en que la persona reconozca recursos personales que puede usar cuando estas situaciones sucedan. De alguna manera, ayudando a que la persona florezca, también ayudamos a que recaiga porque también estamos haciendo más extensivo o más abarcativo su nivel de actuación. Entonces, por supuesto, la entrevista tiene que ser exploratoria, la entrevista tiene que tener una formulación integral y es importante comprender que esta visión de la promoción de la salud, esta visión de reconocer aspectos positivos, debe ir desde el momento de la evaluación. Es decir, situar en el marco terapéutico, incluir variables que tengan que ver con las fortalezas del individuo, las experiencias adaptativas y positivas del individuo y reconocer lo que funciona bien o de manera adecuada en el sujeto. O sea, es una visión que debemos tenerla desde el día cero que el sujeto entra a consulta con nosotros. Entonces, intervenciones positivas en la terapéutica. Bueno, hay tres formas de intervenir. Uno de los ejemplos que se plantea es, bueno, haz un módulo independiente, que puede ser en un programa de intervención para evitar recaídas. Yo lo recomiendo poco. Otra de las recomendaciones es, bueno, integra intervenciones positivas junto con otras estrategias terapéuticas, de forma que la reducción de sintomatología, la potenciación del bienestar e incluso otros elementos más difíciles de operacionalizar, como la autoconciencia y la madurez emocional, se realizan de manera simultánea. Esto me parece adecuado. O sea, ¿qué quiere decir esto en criollo? Que vayamos trabajando de manera
de manera, bueno, al mismo tiempo, de manera íntegra, por un lado, las intervenciones positivas, pero así también las estrategias terapéuticas. O sea, que vayamos orientando al sujeto también desde la mejoría del síntoma, pero a su vez en intervenciones positivas. Es decir, trabajar el diseño terapéutico trabajando de manera paralela estas intervenciones. Y otra de las formas sería integrar aspectos relativos a la salud y al bienestar junto con aspectos más habituales desde el comienzo del proceso de la evaluación, pasando por todas las fases de la intervención. Fíjense que de alguna manera, la tercera manera de intervenir es la que yo más recomendaría, porque de alguna manera te dice, ojo, ve integralidad del asunto desde el síntoma, pero también la promoción de la salud, como decía anteriormente, desde el proceso de evaluación, es decir, desde el proceso de entrevista y motivo de consulta, verlo desde la formulación del caso, desde la intervención y desde el devenir terapéutico que cada uno de ellos va a generar. Entonces, redondeando, lo puedes aplicar de manera independiente, lo aconsejo poco. Puedes intervenir e integrar intervenciones positivas con otras estrategias terapéuticas. O tercer lugar, que es el que más recomendaría, integra las intervenciones positivas desde el día cero en la entrevista y formulación del caso. Vimos en la clase de niñez y adolescencia debe ser bastante abarcativa y así como vemos la integralidad del sujeto, la entrevista debe dar cuenta de que nos genere utilidad para poder intervenir. Otra de las formas de intervención va a ser la terapia del bienestar de Fava y colaboradores. Esta es una de las terapias más respaldadas. Comentaba que el tratamiento terapéutico estaba incompleto si no se trabajaba también la sintomatología o aspectos que potenciarían el bienestar para evitar una recaída. Entonces Faber toma la teoría de Carol Reef y la operacionaliza en un modelo terapéutico. Ella, igual que estos autores, igual que Reef, piensa que la ausencia de bienestar psicológico puede ser considerada como un factor de riesgo para la recaída. Y esto consiste en 8 sesiones de 30 a 50 minutos. Ellos utilizan estrategias cognitivos conductuales como autoobservaciones, diarios y otras técnicas de la terapia centrada en soluciones. Fases de la terapia, hay 3 grandes fases. Una primera fase de monitorear periodos de bienestar. Esto es más un espacio de autoconocimiento, de autorreflexión, de autodescubrirse. La segunda fase tiene que ver con analizar las razones del por qué esos periodos terminaron, es decir, qué pasa que mis periodos de bienestar se interrumpen. Y la tercera fase sería intervenir en esas razones. Entonces, bueno, la primera de ellas tiene que ver con monitorear diariamente periodos de bienestar y el sujeto los escribe en un diario sin importar cuál corto sea. Esto aproximadamente dura 2 semanas. Luego que esto se identificó, se le pide al cliente que evalúe las condiciones, creencias, y entramos más en lo cognitivo conductual nosotros como terapeutas, que pueden frenar estos periodos positivos. Es decir, bueno, ¿qué pasa? Que cuando tú sientes bienestar, qué emociones, qué pensamientos, qué imágenes, qué pensamientos intrusivos, qué distorsiones cognitivas encontramos allí. Entonces, por supuesto, acá tiene que haber una alta pericia del terapeuta para tener la agilidad de hacer las intervenciones cognitivas conductuales que sean pertinentes y poder desmitificar alguna creencia o poder trabajar sobre algún pensamiento. Y esto lleva aproximadamente de 2 a 3 semanas. Y en la tercera fase, ¿ok? El terapeuta explora junto con la persona cómo componentes del bienestar psicológico pueden ser fortalecidos. Y entonces acá, por supuesto, vamos a trabajar directamente con el modelo del Carol Reef. Y es trabajar de manera individual cómo el sujeto, desde sus recursos, desde su historia de vida, desde su contexto, desde su interés, puede trabajar la autonomía personal, puede trabajar el crecimiento personal, puede trabajar sus proyectos, puede trabajar sus vínculos y qué tanto reporta o no crecimiento personal. Esta es una terapia hermosa que ha generado mucha literatura
científica, inclusive se ha visto aplicada en personas con ansiedad, personas con depresión, personas con trastornos desadaptativos. O sea, esta terapia ha tenido mucho respaldo en poblaciones clínicas. Además, por supuesto, de que vemos que puede ser un modelo terapéutico a orientar perfectamente en personas que no necesariamente tengan una condición clínica. O sea que este modelo es bastante interesante en la aplicabilidad. Otra de las intervenciones en la adultez es lo que Seligman y colaboradores llaman psicoterapia positiva. Estas son unas intervenciones que ellos crearon que están típicamente dirigidas a mejorar el bienestar y el crecimiento mediante la promoción de características positivas y de comportamiento, como por ejemplo las fortalezas del carácter, las emociones, el optimismo, la amabilidad y la gratitud. Voy a hablar brevemente de algunos de esos ejercicios que ellos plantean. Sin embargo, luego enviaremos el material para el que quiera profundizar. Las primeras intervenciones que plantea la psicoterapia positiva es usa tus fortalezas. Y esto tiene que ver con identificar, reconocer, aceptar y poner en práctica tus fortalezas del carácter. Esto lo podemos hacer mediante entrevistas o lo podemos hacer mediante escalas psicométricas en las cuales el sujeto pueda, así como exploramos muchas veces de manera clínica el 16PF o el MPPI para explorar personalidad, bueno, podemos aplicar la prueba de inventario de rasgos, inventario de virtudes y fortalezas del carácter y decirle al sujeto cuáles son sus cuáles son sus top de fortalezas. Entonces ya hay una tarea de autodescubrimiento, de autoconocimiento y además entonces, bueno, la intervención terapéutica va a que la persona las aplique en su vida cotidiana. Otro de los ejercicios que Seligman plantea son las tres cosas positivas, que este ejercicio es sumamente poderoso porque se puede conectar con varias intervenciones como gratitud, como optimismo, como emociones positivas. Pero lo básico es decirle al sujeto, escribe tres cosas positivas que sucedieron en el día. Ya tú como terapeuta vas a ver si lo vas a trabajar desde la regulación emocional, si lo vas a trabajar desde el optimismo, si lo vas a trabajar desde la gratitud, pero es un ejercicio bastante versátil y que tiene bastantes posibilidades. Otro de los ejercicios tiene que ver con aviso de muerte. Es una estrategia en la que tú le dices al paciente que, bueno, que tiene un aviso de muerte y que cómo cree él que las personas cercanas a él, familiares, venir desde cómo se ve la persona y entonces qué va a hacer la persona para modificar esas condiciones, que hay que ver con trabajar la gratitud desde un punto de vista práctico. Visita de gratitud puede ser, a ver, a quien tú quieras expresarle gratitud, pero bueno, como también hemos hablado de la cursilería, inclusive el mismo Peterson, yo no, o sea, él mismo se aplicó sus ejercicios y Peterson se dio cuenta y dijo, "Ah, bueno, sí, como dice Sonia Lyubomirsky, que hay algunos ejercicios que son de característica del sujeto. Él no se dio cuenta que él no iba a ir a agradecerle a alguien personalmente algo, pero sí se dio cuenta que lo podía hacer mediante un correo. Digo yo, a ver, no es la persona quien se adecua a la estrategia, es la estrategia la que se adecua a la persona. Entonces, bueno, a tu visita de gratitud, puede ser a nivel presencial, puede ser por un correo, puede ser por un ramo de flores, puede ser por un mensaje, puede ser por una llamada, pero lo importante es que tú expreses gratitud de una forma que sea auténtica, de acuerdo a tu forma de ver la vida y a tu forma de personal. Respondiendo de manera constructiva, esto tiene que ver más con el trato social, aquí, es un ejercicio que hace una invitación más a la asertividad y al compartir también para generar emociones positivas, porque muchas veces a nosotros, o sea, este ejercicio dice que tratemos de responderle de manera constructiva a los demás en las ocasiones que muchas veces a nosotros nos cuentan, no sé, historias, cosas, y nosotros damos unos feedback como muy pobres.
No, mira, vamos a darnos el tiempo de darnos feedback, de darle feedback a la gente constructivos, inclusive, mira, gracias por compartir conmigo esto, mira, esto me genera cierta emoción, o sea, mira, si la gente te está contando algo, bueno, hazte partícipe de esa conversación. Y el saboreo. El saboreo tiene que ver con disfrutar las emociones positivas que van sucediendo. Inclusive el saboreo, hay algunos autores que plantean que no necesariamente tiene que ser en presente, sino también puede ser en pasado. O sea, saborear y recordar emociones positivas que han sucedido en el pasado. Como una viñeta clínica muy puntual, quiero presentar el modelo de Cuadra y Peralta y colaboradores, que es un modelo que ellos llevaron a cabo con pacientes, con pacientes con depresión. Es de una intervención que se aplica de manera grupal, se aplica en 9 sesiones, una vez por semana, y cada sesión dura 2 horas. ¿Y ellos cómo lo operacionalizaron? Bueno, en la primera sesión es la sesión de orientación, de compromisos, de informar el, el, la intervención. La segunda sesión tiene que ver con el manejo de fortalezas del carácter. En la tercera, hacer y recibir cumplidos, porque sabemos además que esa parte en las personas con depresión está bastante afectada. La gratitud es la tercera intervención. Luego, las cosas positivas, aprender a reconocer que es cosas positivas. Ay, fíjense que además ya es como la mitad. O sea, esto de primero no lo podríamos hacer con pacientes con depresión. Acá luego se hace un chequeo de sesiones, se hace un repaso, como que bueno, hemos visto fortaleza, entonces en esta sesión se aprovecha de también ver cómo van los compromisos personales que cada uno de los participantes o pacientes han reportado. Luego vamos al perdón, luego al saboreo y luego al optimismo y esperanza, y con eso se cierra la intervención. Yo voy a enviar esta intervención también, como hicimos la clase pasada, para aquellos que quieran profundizar y ver. Alejandro Cuadra Peralta lo publicó o sea, es una investigación seria y tuvo un pre y un post y un grupo de control y dan cuenta de la efectividad de la intervención en pacientes con depresión. Para ir cerrando, esto le dejo también como una viñeta que son las tecnologías positivas, que son recursos online o recursos tecnológicos que han sido diseñados específicamente para promocionar bienestar y generar recursos personales, fortalezas del carácter y resiliencia en seres humanos. Yo voy a dar acá los nombres, cada uno de ustedes los buscará. Hay algunos que son gratuitos, hay otros que no son gratuitos, hay unos que están solamente para iPhone. Pero tenemos los parques emocionales, Mayordomo, la isla de la relajación, Positive Technology Platform, Life Happy, SciFit y Better Days. Algunos de ellos, la gran mayoría, son aplicaciones que se pueden descargar en el teléfono que han sido diseñadas por equipos de psicólogos eh, para aumentar el bienestar. Inclusive algunas de ellas han sido probadas con grupos pre y post, inclusive con grupos control. Acá me estoy dando cuenta que se me olvidó colocar la que hicieron los españoles. Eh, Esa la voy a buscar y se las doy el- se las doy en la sesión de preguntas, porque esa está en español y la diseñó el equipo de la Complutense de Madrid. Viñeta de cierre. Hablando de intervenciones tanto a nivel no clínico como a nivel clínico, psicoterapéutico o de counseling. También la literatura ha señalado que el programa Fordis ha sido uno de los programas pioneros en trabajar la felicidad y el bienestar psicológico. La teoría de la autodeterminación, que es una teoría también hermana de los modelos eudaiomónicos del bienestar. La inteligencia emocional, por supuesto, una de mis
variables favoritas siempre intervenir, lo que es la comprensión y la regulación emocional. Autoestima sigue siempre. Hay gente que dice, ay, qué fastidio con la autoestima. No, bueno, mira, la autoestima, la investigación da cuenta de que sigue siendo bienestar, es decir, la valoración que tú tengas de ti mismo y por supuesto eso va a tener que ver con la autoeficacia. Entonces, autoestima y autoeficacia siguen siendo elementos importantísimos para intervenir, así como fortalezas de carácter especial, la gratitud, el perdón, el amor por el conocimiento, el coraje y la inteligencia social son fortalezas que hay que intervenir en la adultez. El sentido de coherencia, por supuesto, como lo vienen señalando gran parte de las teorías humanistas y la teoría de la autodeterminación, debemos tener coherencia y hay que darle espacio a aquellos objetivos, valores y metas que sean intrínsecas para el. Han hecho grandes aportes en la psicología positiva también. Yo siempre le digo a la gente, mira, estamos claros que la consulta no es algo económico, o sea, y por lo menos aquellas personas que tienen seguro, aquellas personas que tienen mutualista, o aquellas personas que tienen obra social, no sé cómo lo llaman en sus países, eh, acceder a una consulta de salud mental, bueno, casi que duran 3 meses en dártela y cuando vas son 25.000. Entonces, las técnicas narrativas son sumamente interesantes porque yo siempre le digo a la gente, el papel lo aguanta todo. Mira, muchas veces las técnicas narrativas son muy buenas de usar cuando el paciente no tiene la posibilidad de asistir semanalmente a consulta. Entonces tú le puedes dejar varios ejercicios a nivel narrativo. Entonces la consulta sirve como para chequear lo que se ha ido trabajando, pero el trabajo grueso lo ha hecho ya el paciente con estas técnicas narrativas solito en su casa, con un cuaderno y con un lápiz. Entonces, bueno, yo espero que hayan disfrutado tanto la masterclass de hoy como yo lo hice. Como les dije, la idea era abrir un abanico de las posibles intervenciones en promoción de la salud mental desde la psicología positiva en el ciclo adulto. Yo tomé, digamos, las más comunes, las que la literatura ha mostrado y las que yo he empleado en mi vida profesional y personal, pero no quiere decir que lo que no esté aquí no sea bueno. O sea, esto es simplemente un abanico, un abrebocas, un panorama general de lo que se ha venido trabajando en el mundo. Bueno, entonces muchas gracias. Quedo atento entonces a la sesión de preguntas. Compartir.